Me llamo Nayeli Torres. Tengo 67 años. La mayoría de las mañanas, mi vida arranca tranqui el tamborileo de la lluvia en el tejado, el goteo lento del café en mi taza vieja de barro y el crujido leve de las tablas del portal cuando cambia el viento. Pero esa mañana, nada se sintió normal. Empezó con golpes, secos, apurados, fuera de lugar. Abrí los ojos y por un segundo no supe si era parte de un sueño. Luego volvieron. Más fuertes 3 golpes rápidos que hicieron temblar la puerta principal. El reloj de la mesita brillaba tenue en la oscuridad. 6 en punto. Nadie toca tan temprano si no pasó algo bien gordo. Me puse la bata y las pantuflas, el corazón latiéndome en el pecho mientras bajaba por el pasillo. La casa olía a cedro y a los granos de café que había molido la noche anterior. Al llegar a la puerta, me detuve, escuchando. La lluvia se había calmado. Solo quedaba el goteo del canal y el eco hueco de mi propia respiración. Por la mirilla vi a mi vecino, Rafael Guzmán. Vive 3 casas más abajo. Un tipo educado de unos 40 que suele saludar de lejos, pero nunca se detiene a platicar. Esa noche, o mejor dicho, esa mañana tenía la cara pálida, los ojos desorbitados, los hombros empapados. Abrí solo una rendija. Rafael, ¿qué demonios me cortó en seco? No salgas a trabajar hoy, dijo. La voz le temblaba, pero los ojos no se apartaban de los míos. Por favor, confía en mí. Estoy jubilada, logré decir, entre susurro y confusión. Yo no, entonces no vayas a ningún lado. Interrumpió rápido. Quédate adentro, prométemelo. El aire entre nosotros olía a hojas mojadas y a algo metálico, como hierro frío. Miró por encima del hombro, hacia el fondo oscuro de la calle, como si esperara que alguien apareciera. Antes de que pudiera preguntar qué pasaba, retrocedió. «Rafael, espera», grité, pero ya se iba, cabizbajo, su figura desvaneciéndose en la neblina ligera que colgaba sobre la colonia. Me quedé un rato largo en el umbral, aferrando la bata contra el pecho, el mundo tenue e inestable. La luz del portal parpadeó una vez antes de estabilizarse, derramando un resplandor delgado sobre la calle vacía. Cerré la puerta y apoyé la mano en la madera, sintiendo cómo se desvanecía el eco de sus golpes. En algún lugar más allá de la lluvia, un cuervo graznó, y el silencio que siguió se sintió como el arranque de algo que aún no podía nombrar. La cocina se sintió más fría de lo normal cuando prendí la luz. Un resplandor grisáceo se filtraba por la ventana, de esos que borran la frontera entre la noche y la mañana. Llené la tetera y esperé a que zumbara, tratando de calmar la respiración. Lo que sea que había llevado a Rafael a mi puerta a las 6 debía ser un malentendido. Tal vez tomó un medicamento nuevo. Tal vez soñaba con los ojos abiertos. Aún así, me temblaban las manos al medir el café. El ruido familiar de los granos contra el molinillo debería haberme reconfortado, siempre lo hacía. Pero ese día sonó demasiado fuerte, demasiado intencional. El reloj sobre la encimera tic-tac suave, marcando cada segundo como recordatorio de que el tiempo seguía corriendo, aunque todo lo demás pareciera congelado. Rodeé la taza caliente con las manos y me paré junto a la ventana. A fura, la lluvia resbalaba por el vidrio en hilos plateados. El coche gris chiquito de Rafael, que siempre estaba estacionado frente a su casa, había desaparecido. La calle parecía vacía, lavada, casi escenificada como una foto donde alguien borró toda huella de vida. Me dije que dejara de imaginar cosas. Era una mujer racional, no una viuda asustada persiguiendo sombras. Pero entonces pensé en mi hijo. Las últimas palabras que me dijo, una semana antes del accidente, volvieron con la claridad de un susurro. Si algo se siente mal, confía en ese presentimiento. Apoyé el borde de la taza en los labios. El café ya tibio y amargo. Casi podía oír su voz en el silencio. Me aparté de la ventana, cerrando la puerta por costumbre, aunque no supiera por qué. El día apenas empezaba.
pero ya se sentía distinto, como si el aire mismo contuviera la respiración, esperando algo que aún no podía ver. A media mañana, la lluvia se había vuelto un tamborileo constante contra el tejado. Llenaba cada rincón de la casa, tapando sonidos menores hasta que parecían deslizarse dentro y fuera del ritmo, tuberías suspirando, el refrigerador zumbando, las tablas del piso cuchicheando bajo mis pasos. Intenté leer en la sala, pero cada vez que volteaba una página, mis ojos regresaban a la ventana principal, afuera. La calle brillaba bajo una luz gris opaca. Los árboles de ahuehuete a lo largo de la banqueta temblaban, sus ramas doblándose con el viento. Entonces lo noté: un sedán oscuro estacionado enfrente de mi casa. No era de nadie que conociera. Estaba demasiado quieto, las ventanas casi negras, gotas de lluvia arrastrándose por la carrocería. Lo observé más de lo que pretendía, medio esperando que alguien bajara, medio deseando haberlo imaginado. El coche no se movió. Una vez creí ver un destello de movimiento adentro, solo un cambio, como el giro de una cabeza, pero el vidrio atrapó la luz y lo ocultó todo. El olor a café quemándose en la estufa me jaló de vuelta a la cocina. Lo apagué, enjuagué la taza y me quedé escuchando otra vez. Ahí estaba el chirrido metálico leve de la reja trasera, la que solo se abre si la empujan desde afuera. Esperé, congelada, contando respiraciones. Nada más. Sonó el teléfono. Un timbrazo seco que cortó el silencio. Luego nada. Ni segundo timbrazo, ni mensaje. Caminé al pasillo. Pegué el auricular a la oreja, aunque sabía que no había nadie. El zumbido tenue de la línea llenó mi oído como estática lejana. Al colgar, el ruido de la lluvia volvió a irrumpir, más fuerte, más pesado. Regresé a la ventana. El sedán seguía ahí, en marcha suave, un temblor leve de escape subiendo al aire húmedo. Por un momento pensé en llamar a Rafael, preguntarle si conocía el coche, pero su entrada estaba vacía y oscura. Me quedé ahí hasta que el frío del vidrio se coló en las yemas de mis dedos. La calle parecía normal, pero cada sombra tenía propósito. Cada sonido era intencional, como si el día mismo estuviera armando algo justo fuera de mi alcance. La lluvia se había suavizado a una neblina para el final de la mañana, pero las nubes seguían bajas, aplastando la luz en un velo plateado opaco. Lavaba los trastes del desayuno cuando sonó el teléfono otra vez. Por un segundo pensé que pararía en uno, como antes, pero siguió constante, insistente. Me sequé las manos en un trapo y contesté. Señora Torres. La voz al otro lado era calmada, profesional. Habla el oficial Domínguez, de la policía de Guadalajara. Llamo para confirmar su ubicación. Mi ubicación, repetí, insegura de haber oído bien. Sí, señora. ¿Está en su casa en este momento? Miré alrededor de la cocina, como para probarlo. Sí. ¿Por qué? Hubo una pausa breve, el roce leve de papel o un teclado de fondo. Luego dijo: ¿tiene conocimiento de un incidente que ocurrió esta mañana en el Palacio de Justicia de Guadalajara? El Palacio. Parpadeé. Voluntaria ahí 2 veces por semana, ordenando expedientes y ayudando con agendas en la oficina del actuario. Mis turnos eran martes y viernes. Hoy no era ninguno. No. Dije despacio. ¿Qué clase de incidente? No puedo dar detalles por teléfono, dijo. Su voz tenía el tono de quien lee un protocolo, controlada pero con un filo de tensión. Sin embargo, nuestros registros muestran que su gafete de identificación fue usado para entrar al edificio esta mañana a las 8:06. Las palabras no calaron al principio. Eso es imposible, dije. Mi gafete está aquí, en casa. ¿Le molestaría verificarlo? Señora, dejé el teléfono en la encimera y abrí mi bolso, los dedos hurgando entre recibos y pañuelos hasta dar con el gafete enganchado en el bolsillo interior. Ahí estaba, donde siempre. Lo levanté hacia el auricular como si pudiera verlo. Aquí está, dije. No he salido a ningún lado hoy. Otra pausa, más larga.
Señora Torres, dijo bajito. Las cámaras muestran su vehículo en el estacionamiento de empleados del palacio. Mi pulso tropezó. ¿Mi coche? Susurré. Sí, señora. Un Subaru azul oscuro, placas terminadas en 721. Usted aparece como propietaria. Me aferré a la encimera para no tambalear. Sí. Pero mi coche está en el garage. No se ha movido en todo el día. ¿Le molestaría confirmarlo? Llevé el teléfono conmigo por el pasillo, el piso crujiendo bajo mis pies. Al levantar la puerta del garage, el aire olía a polvo y concreto mojado por la lluvia. Mi coche no estaba. El teléfono resbaló un poco en mi mano. No está, dije. El tono del oficial cambió. Más suave, casi compasivo. De acuerdo, señora Torres. Por favor, quédese adentro. Estoy enviando una unidad a su domicilio para garantizar su seguridad. No salga de la casa ni hable con nadie hasta que lleguemos. La garganta se me secó. Las palabras salieron chiquitas. ¿Me puede decir qué pasó? Lo siento, dijo. Eso es todo lo que puedo compartir por ahora. La línea cortó, dejando solo el zumbido del tono. Colgué el auricular, mirando el espacio vacío en el garage. El piso de concreto brillaba leve con agua donde antes estaban las llantas. Una hoja oscura había volado desde la calle, temblando en la corriente. Alguien se había llevado mi coche. Alguien había entrado a ese palacio con mi gafete y mi nombre. La casa se sintió más fría que antes, el aire pesado con una quietud que no era paz. Era el tipo de silencio que sigue al primer movimiento, el que significa que el resto del juego ya empezó. El tono seguía zumbando en mi oído cuando me di cuenta de que no me había movido. La casa se sentía más chica, sus esquinas más filosas, como si las paredes se hubieran cerrado alrededor. Colgué el auricular con cuidado y me quedé un momento escuchando. La lluvia se había reducido a un chispeo, pero el viento había subido, rozando las ventanas como dedos inquietos. En la distancia, una sirena empezó a subir. Al principio era leve, más vibración que sonido. Luego se unió otra, más cerca. Las palabras del oficial resonaban en mi cabeza para su seguridad. Fui de cuarto en cuarto, cerrando puertas ya cerradas, revisando ventanas que sabía estaban trabadas. Me temblaban menos las manos por miedo que por costumbre. Los mismos movimientos controlados que aprendí en otra emergencia hace años, la noche en que llamaron por mi hijo. Esa noche también los oficiales usaron voces cuidadosas, palabras suaves que sonaban ensayadas. Llamaron a su muerte un accidente, aunque nada en ello se sintió accidental. El recuerdo me apretó el estómago. Corrí las cortinas y apagué la luz de la cocina. El reflejo tenue en la ventana desapareció, reemplazado por el parpadeo rojo borroso de luces de emergencia, rebotando en el pavimento mojado afuera. Tomé el teléfono otra vez, con intención de llamar al oficial. Mi voz me sorprendió ronca, más chica de lo que era. «Oficial Domínguez», dije cuando la línea conectó. Olvidé mencionar algo. Mi vecino, Rafael Guzmán, vino a mi puerta esta mañana. Me dijo que no salieras por ningún lado hoy. ¿Sabe por qué silencio? No el educado, sino uno pesado, medido, que se estiró demasiado. «Señora Torres», dijo al fin la voz, más bajito, «por favor quédese adentro. Las unidades están cerca». Y la línea se cortó. Las sirenas ya estaban lo bastante cerca para sentirlas. El zumbido bajo, vibrando a través de las tablas del piso. Un chorro de luz barrió las cortinas rojo, blanco, azul pintando las paredes de colores inquietos. Me quedé quieta, el corazón latiendo rápido pero firme. Y por primera vez desde el amanecer, sentí algo más frío que el miedo. Era reconocimiento la sensación de haber estado aquí antes, en otra casa, con otros hombres de uniforme prometiendo seguridad que no podían explicar, afuera. Puertas de coche se cerraron de golpe. El sonido atravesó la lluvia, preciso y seguro, como el inicio de una historia que ya me sabía de memoria. Las sirenas se desvanecieron, dejando un silencio tan espeso que parecía vivo.
Me quedé inmóvil junto a la puerta de la sala, cortinas bien cerradas, el pulso acompasado al golpeteo leve de la lluvia contra el vidrio. Entonces vinieron 3 golpes lentos, deliberados, medidos. Señora Torres, llamó una voz baja y tensa. Soy Rafael, ábrame, por favor. Llegarán a su calle en cualquier momento. Mis dedos flotaron sobre la chapa. ¿Quiénes son ellos? No por la puerta, dijo rápido. Solo déjeme entrar, por favor. Algo en su voz llevaba urgencia y miedo a la vez. Giré la llave. Entró empapado. La chamarra pegada al cuerpo, la cara pálida, la respiración entrecortada. Corrió un pedacito la cortina, escaneando la calle vacía. No puede quedarse aquí, dijo. No me muevo hasta que me diga qué pasa, respondí. Me miró a los ojos y por primera vez vi el peso detrás. Porque creen que sabe algo que nunca debió ver, dijo. ¿O quieren que la gente crea que sí? No entiendo, susurré. Rafael se pasó una mano temblorosa por el pelo mojado. Trabajé con su hijo. Los 2 éramos analistas en una firma de seguridad de datos contratada por el gobierno. 6 meses antes de que muriera, encontró transferencias sospechosas, millones de pesos canalizados por cuentas falsas ligadas a proyectos estatales. Pensó que era fraude interno. Intentó reportarlo. El cuarto se tambaleó. Está diciendo que su muerte no fue accidente. El silencio de Rafael fue respuesta suficiente. 3 semanas después de que me mostró los archivos, desapareció. Antes de irse ese día, me pidió que cuidara de usted. Pensé que era culpa hablando. Hasta hoy. Me apoyé en la pared, la garganta apretada. Conocía a mi hijo. Le debía la vida. Dijo Rafael bajito. Afuera. El rugido de un motor se acercó. Miró hacia la ventana, la cara endurecida. No vienen a ayudarla. Nayeli, dijo. Vienen a borrar lo que encontró su hijo y a cualquiera que siga conectado. El cuarto se quedó quieto, la tormenta presionando el vidrio como una respiración contenida. Rafael metió la mano en la chamarra y sacó un sobre chiquito, de esos para recibos o llaves. Estaba arrugado, húmedo en los bordes, sellado con cinta amarillenta. Me lo dejó. Dijo quedito. Me dijo que se lo diera solo si algo le pasaba. Por un largo rato no pude tocarlo. Los dedos flotaron en el aire, temiendo que abrirlo hiciera todo real otra vez, que tuviera que revivir la noche en que lo perdí. Cuando al fin lo tomé, el papel se sintió tibio de la mano de Rafael, frágil y tembloroso como un latido. Adentro había una memoria USB y una hoja doblada de cuaderno. La letra de mi hijo firme, chiquita, conocida, corría en tinta azul. Mamá, si lees esto, la verdad costó más de lo que calculé. No la dejes morir conmigo. Leí las palabras 2 veces antes de que se me nublaran los ojos. Luego miré a Rafael. ¿Qué trae? Conectó la memoria en la laptop pequeña que traía. La pantalla se llenó de filas de números y transferencias, millones de pesos, moviéndose en silencio entre cuentas. Todas ligadas a nombres que reconocía de noticias locales y registros municipales. Son funcionarios públicos, susurré. Asintió. Usaron su gafete de voluntaria para mover el dinero a través de sistemas de donativos del palacio. Les dio legitimidad. La usaron como fachada limpia. Miré la pantalla, sin poder respirar. El incidente en el palacio. ¿Qué fue un encubrimiento? Dijo. Una explosión pequeña para destruir los servidores antes de una auditoría. El caos hubiera sepultado todo. Usted debía ser la que cayera en medio. Las palabras de mi hijo resonaron en mi pecho como un pulso que se negaba a apagarse. La verdad le había costado la vida. Pero al ver esos archivos sentí que algo se movía dentro de mí. El dolor se volvió algo más quedo, más filoso, vivo. Cerré la laptop despacio. Entonces no morirá con él. El ruido de motores creció. Luego se asentó en una quietud inquieta. Por las cortinas capté el destello rojo de luces reflejadas en charcos, demasiado cerca para ser casualidad.
Un helicóptero zumbaba en algún lugar arriba. Las aspas ahogadas por la lluvia. Ya llegaron, dijo Rafael. Si salimos ahora, alcanzamos los senderos del bosque de la primavera antes de que cierren el camino. Tenía las llaves en la mano. La voz firme, pero los ojos suplicantes. Miré el sobre en la mesa. La memoria a un lado. La luz opaca de la laptop parpadeaba en el piso de madera mojada. La letra de mi hijo. No la dejes morir conmigo, aún temblaba en mi pecho. Vete, dije. Arranca el coche. Rafael se quedó helado. Nayeli, ¿qué estás? Pero yo ya estaba en mi escritorio, sacando mi laptop vieja del cajón. Tardó casi un minuto en despertar, la pantalla lenta en encender. Esta vez no me temblaron las manos. Busqué el enlace encriptado que mi hijo me había mostrado una vez, un portal de denunciantes escondido bajo capas de código. Afuera, un trueno rodó por el valle como un suspiro largo. Conecté la memoria. Di clic en subir y vi la barra de progreso arrastrarse. Cuando el reloj de la pared marcó las 12, el último archivo se envió. Por primera vez en toda la mañana. Sentí que el aire se aclaraba. La verdad estaba afuera. Para el final de la tarde, la lluvia había parado, dejando el mundo barnizado y quieto. El aire olía a tierra mojada y electricidad. Me senté junto a la ventana, viendo cómo las nubes se abrían mientras mi celular vibraba una y otra vez notificaciones, titulares, pedazos de una historia ya demasiado grande para contener. Fuga de datos municipales expone transferencias fraudulentas ligadas a funcionarios de Guadalajara. Identidad de voluntaria bajo investigación. ¿Quién es Nayeli Torres? Mi nombre flotaba en el ruido como humo, a veces santa, a veces sospechosa. Cada versión se fundía en la siguiente hasta que ninguna sonaba a mí. Afuera, un sedán sin placas se estacionó en la acera. Bajaron dos hombres, sus trajes oscuros contra el cielo pálido. El coche de Rafael ya no estaba. Sabía que no se quedaría. Algunas promesas terminan calladitas, como la lluvia que se va del sonido antes que de la vista. Los hombres se acercaron a la puerta. Uno tocó educado, oficial, inevitable. Me paré lo bastante cerca para ver mi reflejo en el cristal, más vieja y firme de lo que recordaba. Mi voz, cuando salió, fue suave pero segura. Ya se llevaron a mi hijo, dije a través de la madera. No se llevarán su verdad. Sus sombras se quedaron un rato. Luego retrocedieron. El silencio que dejaron se sintió como la única victoria que aún podía reclamar. El atardecer cayó despacio, pintando la calle de un oro apagado. La lluvia por fin paró, dejando el pavimento resbaloso y brillante bajo el zumbido leve de los coches que pasaban. El mundo se sentía más callado, vaciado de la tormenta que había cargado el día. En la tele, voces mudas anunciaban las detenciones funcionarios municipales, consultores, nombres que reconocía de los archivos. Los reportes hablaban de denunciantes y filtraciones de datos, de corrupción sacada a la luz. Nunca dijeron el mío. Esa parte pertenecía al silencio, y me bastaba con dejarla ahí. Salí al portal y encendí la lámpara vieja junto a la puerta, la que mi hijo había reparado años atrás cuando se deshilachó el cable. El foco parpadeó una vez, luego se estabilizó, derramando su círculo cálido de luz sobre las tablas húmedas. El mundo no recordará quién envió los archivos. Susurré, las palabras flotando suaves en el aire que se enfriaba, pero él sí. Al otro lado de la calle, los charcos brillaban, reflejando el resplandor constante. La luz ya no se sentía como espera, se sentía como paz callada, completa y totalmente mía.